Seguimos con nuestra serie en las bienaventuranzas. Después de casi un mes nos toca volver y hablar un poco más sobre las bienaventuranzas, que hablan sobre las características de aquel que pertenece al reino de los cielos. Las bienaventuranzas significan aquellos que son verdaderamente felices, aquellos que realmente encontraron la felicidad. Y cada una de las bienaventuranzas, tengo que recordar porque ya hace un mes, entonces cada una de las bienaventuranzas tiene una secuencia lógica, las bienaventuranzas completas, y cada una depende de la bienaventuranza anterior. Entonces ellas representan el carácter del cristiano. No es como un don que un tiene y otro no. Es el carácter del cristiano, aquel que fue rescatado, y tiene una secuencia lógica que nosotros vamos avanzando en cada prédica. Así que vamos a nuestro texto, que está en Mateo, capítulo 5, y como estamos hablando, haciendo desde siempre, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Les doy 5 segundos para que puedan buscar y hacemos nuestra lectura. Mateo 5, del versículo 1 hasta el versículo 7. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y eso dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que es leer y aprender de ti por medio de tu palabra, Señor. En esta bienaventuranza, Señor, tan mal interpretada y muchas veces tan poco practicada, que podamos, Señor, reconocer tu gracia, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú nos estás diciendo acá, y que todo eso sea para tu gloria, Señor. Úsanos, Señor, a mí para hablar, a cada uno para escuchar, y que tu Espíritu pueda obrar según tus propósitos, Señor, en el corazón de cada uno. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. El día 5 de abril de 2023, un hombre de 25 años, Luis Enrique de Lima, ingresó a una guardería. Se llama Rinconcito del Buen Pastor, la traducción, en Brasil. Este hombre ingresó con un hacha. Quienes de Brasil no sé si se acuerdan. Y él atacó a los niños que estaban en la guardería. El resultado: 4 niños muertos. Bernardo da Cunha, 4 años. Larissa Maia Toldo, 7 años. Enzo Barbosa, 4 años. Bernardo Cunha Machado, 5 años. Y el padre de Bernardo, este último niño de 5 años, en el mismo día dio una entrevista y él decía así: hay personas que están muy enojadas. Algunos están deseando mucho mal para la persona que hizo eso a nuestros hijos. Yo no las juzgo, pero yo no puedo. No puedo permitirme, como cristiano, con los valores que Cristo me ha enseñado, entonces yo perdono la vida de esa persona. No la conozco, no sé quién es.
Solo pido que Dios pueda consolar mi corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo perdonar a alguien en ese nivel? ¿Cómo lidiar con las miserias de nuestra vida diaria? ¿Cómo lidiar con la ira contra otras personas? ¿Cómo lidiar con el enojo y con el deseo de venganza? El padre de Bernardo no ignora lo que hizo el hombre. Él no dice, está todo bien lo que él hizo. No dice que no se importa con lo que hizo el hombre. Hubo un daño grande. Y el padre de Bernardo, mirando al daño, mirando al pecado del asesino, decide actuar con misericordia, gracia y perdón. Medio duro para empezar, pero es que esa bienaventuranza es dura. La misericordia es difícil, la misericordia es dura. Jesús habla sobre la bienaventuranza número 5. Las 4 bienaventuranzas iniciales hablan sobre el carácter interno del creyente frente a su relación con Dios. Las 4 primeras bienaventuranzas hablan sobre la pobreza y la miseria del hombre delante de Dios. La segunda bienaventuranza habla sobre el propio pecado del hombre delante de Dios y el llanto que el hombre tiene delante de Dios. La tercera habla sobre el orgullo de sentirse algo. La cuarta bienaventuranza habla sobre la falta de justicia para alcanzar una relación con Dios. La falsa justicia humana. Y ahora las bienaventuranzas empiezan a apuntar a nuestra relación con otras personas. Sobre el carácter del creyente frente a la sociedad, frente a la comunidad, frente a las personas que están cerca de nosotros. Y así es la misericordia. Jesús, cuando habla sobre la misericordia, está hablando a un pueblo que conoce el término de esta palabra, por lo menos en teoría. En el Antiguo Testamento, la palabra principalmente traducida, no es la única, pero principalmente traducida por misericordia, es una palabra que se llama Gesed. Y ella significa misericordia, amor constante, amor inmutable, amor leal. Y es un atributo de Dios. Nosotros recién leímos Salmo 136, versículo 1, donde realmente la palabra que se usa para misericordia es Gesed. Pero no sé si alguien tiene una versión, que es la versión NTV, que dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno. No usa la palabra misericordia, dice: su fiel amor perdura para siempre. Esa es la palabra que habla sobre el fiel amor de Dios y el amor compasivo de Dios, que actúa principalmente delante de su pueblo, del pueblo del pacto. No es solo una emoción, sino que es una acción real delante de las personas, una acción que sostiene y rescata. El Nuevo Testamento está en griego, lo que nosotros leímos ahora en Mateo, y la palabra usada para misericordia acá es también presentada como un atributo de Dios en Efesios 2, versículo 4. Y sigue sugiriendo compasión que actúa frente al sufrimiento o miseria de alguien, en no dar a alguien lo merecido conforme sus obras. Si ustedes paran para pensar, gracia es dar a alguien lo que la persona no merece. Misericordia es la gracia de no dar a alguien lo malo que esa persona merece. Así que, por definición, la misericordia siempre es dada al indigno, porque merecía algo y la misericordia actúa para no dar a esa persona lo que ella merecía recibir. Esa es la teoría que ellos tenían ahí. Pero cuando Jesús habla
en su tiempo y en nuestro tiempo, la práctica real de la misericordia estaba completamente distorsionada. Primeramente, la misericordia era legalista. Es decir, era usada como una manera de generar y ganar favor delante de Dios. Una serie de reglas que se necesitaba hacer. La buena acción diaria. Ayudar a alguien a cruzar la calle. Y haciendo eso, la idea era ganar el favor de Dios. Dar una limosna específica a alguien. Librar la conciencia. Actúe con misericordia. Era legalista. Pero también la motivación de la misericordia era por una recompensa terrenal, humana. El aplauso de las personas. Jesús va a hablar sobre la limosna y justamente sobre eso. En nuestra sociedad muchas veces la misericordia, la motivación es la publicación después en las redes sociales. Para ver los likes que vienen porque estoy ayudando a alguien. O entonces el aplauso de las personas que están cerca de nosotros cuando nosotros compartimos cuán buenos y misericordiosos somos a algunas personas. ¿Vieron cómo fulanito es bondadoso? Y a veces compartimos porque queremos que las personas sepan que estamos haciendo algo. Y la misericordia también era selectiva. Estaba limitada a quienes pertenecían al grupo correcto. Los justos, los limpios, los nuestros. Los que piensan como nosotros, los que votan como nosotros, estos reciben misericordia. Pero los samaritanos, los paganos, los pecadores públicos quedaban de fuera. Quizás un extranjero de alguna nacionalidad que no me gusta está fuera. Quizás alguien que me hizo mal está fuera. A esta persona la misericordia no. Todo que ver con nuestra sociedad. Todo que ver conmigo, al menos. Profunda ira, enojo que nos hace sentirnos enfermos. Ya te sentiste enojado con alguien. Que usamos la expresión, estoy enfermo ya con esta situación. Ya no puedo seguir en esta situación. El deseo de venganza, de hacer con que la persona pague por el mal que hizo a mí o el mal que hizo a otra persona. Falta de perdón. Estas son cosas que están en nuestros corazones. Pero ¿de qué se trata esa bienaventuranza? ¿De qué se trata ser bienaventurado en esa bienaventuranza en específica? Y en resumen hoy, nosotros vamos a comprender que la misericordia de esta bienaventuranza es la respuesta de un corazón transformado por la gracia que ha conocido, meditado y probado la misericordia de Dios en el Evangelio. La misericordia de esta bienaventuranza es la respuesta de un corazón que ha sido transformado por la gracia y que ha conocido, meditado y probado la misericordia de Dios en el Evangelio. El nombre del mensaje es Eco de la Misericordia, porque nuestra misericordia es un eco de una misericordia que recibimos. Así que sin más introducción, vamos al punto 1, que habla sobre la misericordia que se recibe. Y el mejor camino para hablar sobre misericordia no es hablar lo que nosotros necesitamos hacer. A veces queremos solo una lista de cosas que tengo que hacer. Pero todos nosotros sabemos qué tenemos que hacer. ¿Alguien aquí no sabe que necesita perdonar? ¿Alguien aquí no sabe que el deseo de venganza está mal? ¿Alguien aquí todavía no sabía que no podía nutrir odio en mi corazón para con una persona? Todos nosotros sabemos eso. El problema es cómo nosotros vamos a no hacer eso. ¿Dónde vamos a encontrar fuerza para no hacer eso? Y la respuesta es el Evangelio.
otra y otra vez. Las bienaventuranzas vuelven al Evangelio. Como nosotros dijimos en la introducción, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino es algo que Dios es. Es un atributo de Dios. Mira en Éxodo 36, versículo 4. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es misericordioso. Nosotros no tenemos dificultad en decir que Dios es misericordioso. El gran problema es que cuando decimos eso, ¿será que realmente estamos pensando qué significa la misericordia de Dios? Y la misericordia de Dios empieza a ser un concepto abstracto. Dios es misericordioso, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, no pasamos mucho de eso. La misericordia de Dios no es solo algo que nosotros admiramos. La misericordia de Dios es algo que nos mueve a actuar. Y para comprender eso, vamos a Efesios 2. Efesios 2 nos lleva directo al corazón del problema y al corazón de la gracia, al corazón del Evangelio. Pablo, cuando está hablando ahí a los Efesios en el capítulo 2, él comienza a hablar sobre la condición de cada uno de nosotros. Y Pablo no suaviza. Pablo no dice que nosotros estábamos como confundidos, estábamos perdidos, estamos ahí como caminando sin saber. Pablo dice que estábamos muertos. Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No era que nosotros pecábamos a veces. No era que nosotros a veces caíamos. El pecado era la definición de quién nosotros éramos. Era nuestra atmósfera, era nuestro alimento, era nuestro deseo, era nuestra inclinación natural. Estábamos muertos, aunque caminábamos, sonríamos y trabajábamos. Detrás de cada buena obra, Pablo está diciendo, detrás de cada cosa buena que quizás tú crees que hiciste, había un corazón separado de Dios. Y esa es la condición, dice Pablo, que nosotros seguíamos la corriente de este mundo y servíamos a Satanás. Sabiendo de eso o no, servíamos a Satanás. Y esa es la tragedia de la ceguera espiritual, porque nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos muertos. Creíamos que estábamos bien dentro de todo eso. Y uno quizá va a decir: no, pero yo nací en cuna cristiana y yo no era así. Esa no era mi manera de vivir. Y Pablo dice que de cierta forma, no nació en cuna cristiana, pero Pablo nació y fue educado por los principales maestros del judaísmo, enseñado en las escrituras, intachable ante los hombres. Y Pablo dice: todos nosotros andábamos en ese camino. Pablo era intachable, pero muerto. Intachable, pero muerto. ¿Y saben lo que es lo más aterrador de estar muerto espiritualmente? Es que uno puede parecer que está súper vivo mientras está muerto espiritualmente. Puede ser activo en la iglesia. Alguien muerto espiritualmente puede ser comprometido con el ministerio, pero con el corazón endurecido, seco, insensible. Un tipo de zombie espiritual, una forma de piedad, pero sin una vida real en lo que está ahí. Y aquí entra una de las frases más hermosas de la Escritura. El versículo 4 de Efesios 2 habla sobre el corazón del Evangelio y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando Dios me dio vida, no era porque yo estaba caminando
en un buen camino. No es porque yo era una buena persona, yo estaba muerto. Externamente podría ser que alguien puede decir, no, pero vas bien. Pero yo, Murilo, mi experiencia personal, me estaba hundiendo en todo tipo de relación que ponía mi esperanza. Hundiendo en pornografía, lleno de justicia propia, lleno de orgullo, poniendo mi esperanza en varias cosas, en mi estudio, en todo eso. Dane Ortlund, que es un autor que me gusta, cuando comenta sobre ese versículo, él dice, Cristo no fue enviado para enderezar a los heridos, ni para despertar al dormido, ni para alertar al desorientado. Cristo no vino a inspirar a los aburridos, ni a dar tarea al perezoso, ni a educar al ignorante. Jesús vino a resucitar muertos. Esa es nuestra historia. Nosotros no éramos buenos que necesitábamos como un empujón. Éramos muertos que necesitábamos vida. Y la misericordia, ella deja de ser abstracta cuando nosotros sentimos el peso de nuestros pecados. La misericordia deja de ser un concepto en la historia y la misericordia se hace carne. La misericordia habita entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, el único que tenía el derecho de condenarnos, de destruirnos justamente por nuestros pecados, eligió tener misericordia. Nosotros decimos que misericordia es no dar a alguien lo que esa persona merece. Pero eso no significa que Dios, misericordioso, pasó por alto nuestros pecados. Dios no cerró los ojos a nuestros pecados. Dios no dio vista gorda a nuestros pecados. Dios no ignoró, Dios lo cargó y lo cargó en Cristo. Isaías dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El precio de la misericordia que nosotros recibimos es la sangre y la muerte del Hijo de Dios. Él fue humillado, azotado y condenado para que yo no sea humillado, azotado y condenado. Él no recibió misericordia para que yo pueda recibirla. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Delante de la misericordia de Dios, dame una buena razón para no actuar con misericordia frente a otras personas. Delante de todo eso, nuestras acciones de misericordia cambian. Cuando nosotros tenemos el Evangelio centrado, cuando nosotros tenemos la misericordia de Dios para con nosotros, nuestra misericordia, nuestras acciones dejan de ser legalistas. Fuimos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer para comprar el favor de Dios. Ese favor ya fue comprado por Cristo. Deja de ser motivada por recompensa humana. Tenemos a Cristo y eso ninguna otra recompensa nos puede dar. Nuestras acciones de misericordia dejan de ser selectivas. Yo era indigno. Yo era el que votaba distinto. Yo era el de la otra nacionalidad. Y Dios, aún así,
me amó. La misericordia con la cual nosotros vemos en esa bienaventuranza no nace de nosotros. No es algo que estaba ahí en nosotros y entonces empezamos a actuar. Ella es dada a nosotros. Y ella florece y crece como una respuesta, un eco de un corazón transformado por la gracia. Es el Evangelio y no nuestras obras lo que puede movernos a ser misericordiosos. Cristo es la fuente de la misericordia que nos mueve. El Dios que justamente podría condenarnos eligió pagar la deuda en nuestro lugar para que recibamos perdón y restauración. Amamos porque Él nos amó primero. Perdonamos porque Él nos perdonó primero. Y somos misericordiosos porque Él primero fue misericordioso. Y de una manera que nosotros jamás podemos ser con otras personas. Así que esa es la misericordia que nosotros recibimos. Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a hablar sobre la misericordia que nosotros damos. ¿Cómo actuamos con misericordia frente a las otras personas? ¿Qué es eso? ¿Cómo actuar? Y el punto 2 se llama la misericordia que se da. Bienaventurados los misericordiosos. Y uno de los problemas que existe dentro de la interpretación bíblica es agarrar porciones aisladas del texto bíblico y tratarlas como si fuera todo el contexto que está ahí. Y es muy probable hacer eso con las bienaventuranzas o con algún texto del Sermón de la Montaña, pero necesitamos comprender que el Sermón de la Montaña y las bienaventuranzas son una unidad. Y yo quería mostrarles la importancia de la misericordia dentro del Sermón de la Montaña. Cuando nosotros, por ejemplo, agarramos el pasaje donde Jesús dice para dar la otra mejilla, ¿cómo es posible hacer eso sin misericordia? Muchas veces agarramos ese texto y sacamos aplicaciones, pero no pensamos en las bienaventuranzas. ¿Cómo alguien que no es bienaventurado puede dar la otra mejilla? ¿Cómo alguien que no es bienaventurado puede amar a los enemigos? Mateo 5:44. ¿Cómo alguien que no es bienaventurado puede dar generosamente sin esperar nada a cambio? Mateo 6:3. ¿Cómo alguien no bienaventurado puede no juzgar hipócritamente? Puede no mirar la paja que está en el ojo del hermano y darse cuenta de la viga que está en su propio ojo. Sin la misericordia, todas estas cosas son imposibles. Y esa es la importancia de que podamos comprender esa bienaventuranza. Misericordia no se trata de ignorar el pecado o justificar el pecado o evitar el conflicto por incomodidad o para mantener una falsa paz. A veces creemos que misericordia es eso. No, déjalo, está bien. Misericordia. Eso no es misericordia. Eso es complacencia. Ser complaciente es miedo de ofender a la persona. Ser misericordioso, al contrario, es tratar el otro con compasión a pesar de sus pecados. Es actuar con gracia, perdón y paciencia. La misericordia habla sobre mirar cara a cara la persona que merece lo que está pasando. Es mirar cara a cara a la persona que merece sufrir las consecuencias y extender la mano a esa persona. Es con los ojos abiertos al pecado y a la ofensa de la otra persona, decidir perdonar a aquel que no merece. Y esa es la enseñanza del Evangelio. Y somos movidos como una consecuencia del propio Evangelio. Cuando Pablo dice, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
La gran pregunta es cómo eso se refleja realmente en nuestra vida. Y hace un tiempo, cuando mi abuela todavía estaba viva, mi mamá me llamó. O yo llamé a mi mamá, no me acuerdo. Sé que estaba mal. Mi abuela era una persona muy difícil. Y mi mamá empezó a desahogarse conmigo. Y me decía que mi abuela la ofendía con palabras, la hería con palabras, la destruía. Ella decía, la ingratitud de tu abuela es lo que más me duele. Era constante. Mi madre hacía las cosas por ella y mi abuela llamaba a mi tío y decía que mi madre no le daba comida, por ejemplo. Y yo dije a mi mamá en un intento de ayudar, porque es súper fácil ayudar el problema en los otros, ¿cierto? Cuando los otros están pasando por un problema, una dificultad, es súper fácil ayudar. Y yo hablé, madre, necesitas mirar a mi abuela con misericordia. Y ella dijo, tu abuela no merece misericordia. ¿Ya te sentiste como mi mamá? Quizás te has sentido así con tus padres, con algún hermano en la iglesia, con alguien que un día fue amigo, pero te traicionó, mintió sobre ti, hizo algo, te hizo mal a ti y a tu familia. Y yo dije, mamá, eso muestra que ella es la persona ideal. Porque la misericordia no se da a quien merece. Misericordia se da a los que no merecen. Y el Evangelio nos muestra que antes de mirar a lo que mi abuela te hace, debemos mirar lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio transforma. Y el Evangelio transformó la vida de mi madre. Transformó también la vida de mi abuela. Porque mi madre amó a mi abuela a pesar de sus ofensas. Y no siempre eso pasa, pero antes de morir, mi abuela pidió perdón por cada una de las ofensas que hizo a mi madre. Pablo dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa es la profundidad de la misericordia que nosotros damos. Pero ¿cuál es el límite de la misericordia que nosotros damos? Y hay un autor, Duguid, que dice, no debe existir límite en la misericordia que tenemos, porque nosotros mismos sabemos que nuestra propia necesidad de misericordia es ilimitada. ¿Cuál es el límite de la misericordia? No hay límite, porque nosotros mismos necesitamos de misericordia ilimitada por parte de Dios. Por eso ser misericordioso significa no buscar venganza. La venganza nunca es buena. Exacto. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y después está, no, Ramón buscando venganza, ¿no? Sí. Con el chao. Bueno, eso pasa porque la venganza es un tipo de justicia propia. Es intentar hacer con que el otro pague por algo lo que hizo. Es ponerse en la posición de juez y decir, yo sé cómo esa persona necesita recibir las cosas. El misericordioso sabe que su propia justicia no es suficiente. Él ya se dio cuenta de eso en la bienaventuranza pasada. Y entonces entrega sus problemas, entrega sus aflicciones a Dios. Es hermoso cuando vamos a los Salmos y David está pasando por dificultades tremendas. Gente le está calumniando, hablando mal de él. Y él no busca venganza. Él va
al Señor y entrega al Señor su sufrimiento. Ser misericordioso es no nutrir rencor, enojo o molestias por alguien. Cuando nosotros hacemos mucho eso, nutrimos dentro de nosotros rencor, enojo por alguien, lo que nosotros estamos haciendo es, en cada momento que nutrimos eso, estamos recordando el pecado de la otra persona y constantemente no perdonando el pecado de la otra persona. Nutrir rencor y odio o molestia para con otra persona es rememorar sus pecados y condenar a la persona vez tras vez por los pecados que ha cometido. Pero Dios no hace eso conmigo. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Salmo 130. Guardar rencor es estar preso en la cárcel de nuestros propios pensamientos y juicios. Aquel que es misericordioso puede actuar en acciones de compasión y gracia. El misericordioso ora por aquellos que ofenden. El misericordioso ora por los enemigos. El misericordioso ora por aquellos que va guardando rencor. No quiere guardar y ora al Señor. La misericordia también habla sobre aliviar las cargas de otras personas. En nuestra casa, muchas veces, creo que la gran mayoría no vive solo. En nuestra casa, las personas cargan muchas cargas. Se sienten cansadas. Puede ser que sean nuestros padres. La misericordia también actúa en que nosotros podamos ayudar a ellos a cargar sus cargas. Lavando los platos, lavando el baño sin que alguien te pida. ¿Ya se te ocurrió hacer eso? Lavar el baño sin que alguien te pida. A mí nunca me ocurre. Pero la misericordia habla también sobre eso. Es compadecerse el sufrimiento y el dolor de otra persona y realmente ayudar a esa persona. Ser misericordioso es predicar el Evangelio al no creyente. El principal acto de misericordia que nosotros podemos hacer es presentar el Evangelio a las otras personas. Porque nosotros sabemos la tragedia espiritual del mundo y sabemos que hay una fuente de misericordia. No hay misericordia más grande que esa. Predicar el Evangelio a aquellos que están cerca de nosotros. ¿Cómo hacerlo? A veces queremos pensar en métodos súper fuertes de evangelismo. No, sea simple en tu predicación a aquellos que están cerca de ti. Hable las misericordias de Dios en tu vida. Invita a esa persona a leer las Escrituras. Pregunte las peticiones de oración de esta persona. Invite a un estudio bíblico. Comparta con esa persona, invite a tu casa. Cene junto con esa persona, hable sobre tus problemas y cómo el Señor ha sido bueno. Presente el Evangelio a estas personas. Pero ser misericordioso también es predicar el Evangelio a creyentes. Cuando nosotros vemos a un hermano que se está caminando a un lado que sabemos que no es bueno, ser misericordioso es acercarse a ese hermano. Es acercarse a aquel que quizás no viene hace mucho tiempo. Aquel que a veces viene en el grupo pero nadie quiere estar cerca. Bueno, eso no pasa en nuestro grupo. Acercarse al hermano que es difícil de charlar, que es difícil de comunicar. Actuar en misericordia con ese hermano. También es no ser piedra de tropiezo a mis hermanos. Si yo sé que mi hermano tiene una debilidad, una dificultad, un problema, que cae en pecado, yo no puedo
estar cerca de ese hermano y hacer algo que le hace pecar. Si no, no soy misericordioso con él. Ser misericordioso también es perdonar a aquellos que nos hicieron daños reales. Miren la historia del padre Bernardo al inicio. El perdón de este padre no significa que el hombre no deba ser condenado por las autoridades. De hecho, lo fue. Fue condenado a 202 años en la cárcel. No significa que él no va a ser condenado, pero significa que el padre no buscará venganza. Que el padre no va a nutrir un rencor a esa persona. Ahora, si aplicamos a nosotros mismos, hay alguien que te hizo un daño real. Has tenido sentimientos de enojo, ira y venganza contra alguien. Has guardado eso en tu corazón contra alguien. ¿Contra alguien o contra ti mismo? Considerando que esta persona o tú mismo no merece perdón por lo que hizo. Hay alguien. En Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón para los otros. Y por eso tú puedes perdonar también. Y en Cristo también hay perdón para ti. Hay misericordia, hay una fuente inagotable de este amor fiel, de este amor de compasión, de este amor invencible, eterno y compasivo. Así como su perdón no tiene límite, nuestro perdón también no tiene límite. Verdaderamente felices son aquellos que reconocen esa verdad. El gran problema que muchos de nosotros va a llegar a la conclusión es que si nosotros vivimos así, perdonando a las personas, dando la otra mejilla, nos van a hacer de tonto, ¿cierto? Nos van a maltratar. En Brasil hay el dicho, soy creyente pero no soy tonto. Así es. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo contestamos a esa pregunta? ¿Cómo vivir así y no sufrir ese tipo de cosas? A mí me gusta que Spurgeon contesta esa pregunta y él dice, bueno, intenta hermano, intenta hermana y descubrirás que cualquier tristeza que te venga por ser demasiado tierno de corazón, muy amable y muy misericordioso, será una aflicción tan pasajera que no será digna de compararse con la paz mental que te traerá, ni con la constante fuente de alegría que llenará tanto tu pecho como el pecho de los demás. No tengas miedo de ser hecho tonto por perdonar demasiado. No tengas miedo de perdonar a aquellos que te ofendieron. 70 veces 7. No hay ningún equívoco, error en eso. Si vamos a sufrir, dice Pedro, que suframos como cristianos, como aquellos que imitan al Maestro. Y lo hacen porque ese Maestro los amó primero. Y así vamos a nuestra promesa de esa bienaventuranza. La misericordia que se espera, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces si ustedes son como yo, van a leer esa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y vamos a pensar que para alcanzar misericordia necesitamos ser misericordiosos. ¿Tengo que ser misericordioso entonces para recibir misericordia? Semejante cosa pasa con la oración del Padre Nuestro. Cuando hablamos al Padre para perdonar nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los otros. Entonces necesitamos perdonar para ser perdonados. Si nosotros nos ponemos a pensar así, dice Martin Lloyd-Jones, jamás recibiremos misericordia y jamás seríamos perdonados. Si la misericordia y el perdón fuera una condición para que yo primero haga eso,
jamás recibiría misericordia o perdón. La gracia sería anulada y todo sería basado en nuestros méritos. Por eso, para hablar sobre esa promesa, necesitamos primero recordar lo que hablamos en el punto 1, que esa misericordia primeramente nos alcanzó. Pero también recordar que nosotros estamos hablando de las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas hablan sobre el carácter de aquel que ya fue transformado. Y cada bienaventuranza tiene una secuencia que depende de la anterior. Y Spurgeon, cuando predica en ese texto, habla que antes de llegar a la bienaventuranza de ser misericordioso, ya recibimos misericordia de las otras bienaventuranzas. El pobre en espíritu lo es porque Dios permitió que él vea su orgullo y su completa insuficiencia delante de Dios. Misericordia. El que llora lo hace porque recibió el don del arrepentimiento. ¿Lo merecía? No. Misericordia. El manso tuvo el corazón orgulloso y altivo quebrantado por el Señor. Misericordia. Y la misericordia de Dios que hace al hombre reconocer la insuficiencia de sus propias obras. La insuficiencia de su propia justicia. Y buscar la justicia en Cristo. Misericordia. Y la misericordia de Dios también son mostradas en las promesas de las bienaventuranzas anteriores. ¿Cómo nos vamos a decir que es misericordia? Que el pobre en espíritu se aparte del reino de los cielos. ¿Cómo no vamos a decir que es misericordia ser consolado por aquel que nosotros ofendimos? Es Dios que nos da el consuelo y es Dios el que fue ofendido por nuestros pecados. ¿Cómo no es recibir misericordia el hecho de heredar la tierra sin haber hecho absolutamente nada? Y qué decir la promesa más grande de todas, que es ser saciado por una justicia que no es mía. Las misericordias de Dios vienen y anteceden a esta bienaventuranza. Por eso, lo que Jesús está hablando con esa promesa es que, por un lado, nosotros solo podemos ser verdaderamente misericordiosos cuando nosotros mismos hemos recibido la misericordia de Dios. Cuando nosotros mismos miramos a nuestros pecados, miramos a nuestras faltas, miramos a todo eso que nosotros hicimos en contra de Dios y recibimos perdón. Por otro lado, los misericordiosos son aquellos que saben de su propia necesidad de misericordia que nunca termina. En otras palabras, cuando yo actúo con misericordia, cuando yo perdono al culpable, cuando yo extiendo la gracia y la misericordia al inmerecedor, cuando yo alivio la carga de alguien, cuando yo ayudo a aquel que es ingrato, más yo voy a comprender mis propios pecados, más voy a comprender mi propio inmerecimiento, más voy a comprender mi propia dependencia de la misericordia de Dios. Hay un comentarista que dice que quizás no hay nada que agudice más nuestra apreciación de la gracia que aprender a ser misericordiosos. Cuanto más somos misericordiosos, más Dios muestra la misericordia que tuvo con nosotros y que cada día tiene con nosotros. Nuevas son sus misericordias a cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aquel que practica la misericordia reconoce la misericordia de Dios todos los días. Pero esa no es una promesa que solo habla sobre el presente, sobre ser misericordioso y reconocer ahora la misericordia de Dios, sino que habla sobre una misericordia que nos espera en el final del camino. Hay un texto en Mateo 25, cuando Jesús está hablando sobre el día final, y Jesús dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, e enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Actuaron con misericordia en todas estas cosas. Y entonces esta persona a quien el rey dijo, empezaron a cuestionar, pero ¿cuándo hicimos todo eso? ¿En qué momento hicimos eso contigo? Jesús responde, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, el rey reconoce a los suyos, porque ellos actuaron con misericordia. Dieron de comer, dieron de beber, ayudaron, vistieron, visitaron. Porque la misericordia de estas personas era la evidencia de un corazón transformado por el Evangelio. Así como nosotros somos salvos por fe, por la gracia, por medio de la fe, pero las obras son la evidencia de esta fe salvadora que se acerca a nuestra vida. Ser misericordioso no trae méritos en el día final, pero es la evidencia de aquel que reconoció que recibió misericordia. Jesús no está diciendo para esforzarnos para ser misericordiosos, para así ganar el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es: sean misericordiosos y recuerden que hay misericordia reservada para ustedes. Hay perdón para todo lo malo que han hecho. Hay consuelo para cada lágrima. Hay justicia para toda injusticia sufrida. Hay descanso eterno para el corazón que fue compasivo y misericordioso en mi nombre. Eso está diciendo Cristo. La garantía de la misericordia futura que recibiremos no está en nosotros, no está en nuestras acciones, sino que está en aquel que fue misericordioso en nuestro lugar. Él nos va a sostener, Él nos va a guiar, Él va a completar la buena obra que comenzó. Así que para concluir, es muy probable que algunos que están acá quizás han vivido la vida en la iglesia, pero con un corazón que nunca ha reconocido verdaderamente la misericordia de Dios. Un corazón que quizás nunca fue transformado. Quizás has escuchado sobre misericordia muchas veces, pero no ha significado nada para ti. Quizás has sido duro, quizás has sido impasible para juzgar, quizás has maltratado a otras personas con tus palabras, quizás has herido a otras personas, quizás has sido lento para perdonar, has deseado que otros paguen, te has airado por muchas cosas. Si ese es tu caso, con amor y seriedad yo digo que has menospreciado la misericordia de Cristo. Pero la buena noticia es que aún así Él extiende misericordia a nosotros. Su mano sigue extendida. Él es rico en misericordia, como leímos en Efesios 2:4, y no es demasiado tarde para ti. La misericordia se hizo carne y nos llama. La misericordia se hizo carne y nos llama a reconocer nuestros pecados, confiar que nuestro castigo estuvo con Él en la cruz, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él no recibió misericordia, para que nosotros pudiéramos recibirla eternamente. ¿Dónde vamos a encontrar un Salvador así? ¿Dónde vamos a encontrar un Dios así? Un Dios que en misericordia no te das lo que mereces. Un Dios que en gracia
te da lo que no mereces. ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos frente a un amor tan intenso? Así que con los ojos en el Evangelio, que nosotros podamos amar, que nosotros podamos soportar, que nosotros podamos perdonar, que podamos aliviar las cargas, que podamos cuidar de los que sufren dentro de nuestra comunidad, pero también afuera de nuestra comunidad. Que podamos ser misericordiosos con aquellos que están cerca de nosotros en nuestra casa, que tantas veces somos impacientes con las personas que están ahí. Que seamos misericordiosos no solamente a los fáciles de amar, sino también a los difíciles. En la universidad, en el trabajo, en la calle. Y que podamos hacer eso porque Cristo hizo todo eso por nosotros. Esa es la misericordia que nosotros actuamos. Es un eco de la gran misericordia con la cual fuimos alcanzados. Alabá al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Gracias, Señor, por el gran amor con el cual nos ha amado, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo no guardas registro de nuestros pecados, Señor. Si hiciera eso, Señor, ¿quién podría sobrevivir? Te agradecemos por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada vez más nuestros propios pecados. A ver, Señor, en ti la fuente inagotable de misericordia. Que podamos ser misericordiosos con nuestros amigos, con nuestros padres, con aquellos que están cerca de nosotros, Padre. Así como el padre de Bernardo que comentamos aquí, Señor, que delante del sufrimiento, de la ofensa, de la injusticia que sufrimos, podamos elegir el camino del perdón. Así como nuestro Señor en la cruz, mirando a sus ofensores, aquellos que le golpearon, rogó a ti, Padre, para que le perdones. Que así podamos ser, Padre. Que así como Esteban, que mirando a aquellos que le apedreaban, también pidió misericordia a aquellos que cometían tal injusticia. Que podamos reflejar, Señor, la gracia y la misericordia que hemos recibido y encontrar en el Evangelio el camino y la motivación y la fuerza que necesitamos. Esa es nuestra oración en el nombre de aquel que no recibió misericordia para que nosotros pudiéramos recibirla. En nombre de Cristo oramos. Amén.